Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Nosotros tenemos que empezar a creer lo que la palabra dice, no lo que nuestra mente o nuestras emociones nos dicen. Ay, no, me paré en el espejo y me salieron más canas o tengo más arrugas. No, tú te podrás desgastar externamente, pero tu espíritu se renueva en el Señor. Y nuevas son las misericordias de Dios cada día, cada día. Yo te invito a que en esta mañana tu pensamiento no fluctúe de un lado al otro, porque a veces batallamos, no porque no creamos a Dios, le creemos, pero en los momentos de desafío puede más lo que nuestra mente humana nos dicta. Por eso es que nuestra mente tiene que estar anclada a lo que dice Filipenses 4, a pensar todo lo bueno, todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, si algo tiene una virtud, en eso pensar. Y es una cuestión continua. Mire, el neuroreciclaje nos dice que la mente lleva el pensamiento al cerebro y el cerebro lleva el pensamiento al corazón. Y de la abundancia de tu corazón es que habla la boca. Por eso es que nosotros tenemos que mantener nuestra mente anclada a Jesús, para que esa mente continuamente les mande a nuestro cerebro información. Yo le creo a Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esos pensamientos van a nuestro corazón y es lo que hablamos. Aún en medio de las situaciones desafiantes, nosotros no negamos la realidad, porque así somos los cristianos, no negamos la realidad de lo que sucede, pero confiamos en el Dios que todavía está sentado en el trono, aleluya, y tiene la última palabra sobre nosotros. En esta mañana vamos a terminar la serie de mensajes que se llama Elige hablar vida. Mire, ha sido un proceso de 4 semanas y yo no sé usted, pero esta palabra ha sido de una bendición bien tremenda a mí personalmente. Y el mensaje de hoy, que es el último, se llama Sanando la boca y el corazón. Porque para que haya sanidad en lo que hablamos, tiene que haber salud espiritual en el corazón. Después de exponer a través de esta serie de estudios el origen de la murmuración, de ver el rostro del que habla, del que se queja, de entender el precio tan alto que se paga cuando hablamos mal, entonces surgen unas preguntas inevitables que nosotros nos tenemos que contestar y es, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza para esta forma de ser que decimos y volvemos y caemos en lo mismo? ¿Puede Dios sanar una boca que está acostumbrada a quejarse? Y si usted cree que usted no se queja, a las mujeres pregúntele a los esposos. Si nosotras nos quejamos, se hace calor. Si hace frío. Los pobres hombres, tengo calor, allá van. Llegan al cuarto, ahora tengo frío. Que es la canción. Déjame ponerte la sábana. En el caso mío, Ricardo, desde que estamos recién casados, me pone mis cobijas. Y ayer le digo, oye, ¿y dónde está la cobija? Y me dijo, oye, pero yo te enseñé esto o tú me lo pedías. Y yo le dije, te estás olvidando, tú me acostumbraste desde que estábamos recién casados. Pero se echa a reír porque me acobija y luego el calor. Siempre estamos quejándonos. Los hombres que dicen, no, fíjate, las mujeres son las que se quejan porque nosotros no. Pregúntele a su esposa cuando usted entra a manejar el coche. ¿Cómo va peleando con toda la gente por ahí? Esta gente no avanza. Ay, Dios mío, cambió la luz y que se quedó dormido. Siempre tenemos una queja en nuestros labios. Entonces es necesario, ¿cómo puede Dios transformar un corazón
que se queja en un corazón agradecido. No es algo que sucede con una varita mágica. Ojalá hubiera una varita mágica. Pero es un proceso de vida donde vamos aprendiendo, donde a la medida que vamos permitiéndole al Espíritu Santo que trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando viene ese impulso para quejarnos, cuando viene ese impulso para hablar mal, inmediatamente el Espíritu nos alerta. Y podemos capturar el pensamiento y decir, no, yo no me voy a quejar. Déjame mirar las cosas desde una perspectiva correcta. También una de las preguntas que vienen es, ¿puede Dios transformar un corazón herido en una fuente de vida? Porque muchas veces, y la gran mayoría de la raíz de las personas que hablan y se quejan, y siempre encuentran 5 patas al gato. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿O nada más en mi país? 5 patas al gato. Siempre nada más tiene 4, pero usted está ahí tratando de buscar la 5ª pata. No es la pata, es el rabo. Es el rabo. Muchas veces la respuesta de la queja y de la murmuración es precisamente un corazón que ha sido herido y que no ha sido sanado. Entonces la respuesta es que sí, Dios sí puede. Dios no solamente nos confronta para corregir, Dios nos llama y nos sana para restaurar. Dios jamás te va a poner en evidencia para hacerte sentir culpable. Cuando alguien viene a consejería y me dice, es que este pensamiento que yo tengo y yo me siento mal y me arrepiento, pero ese pensamiento sigue ahí, cuidado, porque el Espíritu Santo redarguye para que tú te confrontes, entiendas la situación que has hecho mal, rectifiques delante de Dios. Pero si te sientes acusado continuamente, ese no es el trabajo de Dios. Quien hace eso es el enemigo. Él es el que se encarga de recordarnos lo que está mal. Pero no, la palabra de Dios trae cambio y transformación. Y hoy vamos a hablar del antídoto de la queja y de la murmuración. Y es un corazón transformado y una boca rendida al Espíritu Santo. Yo le voy a invitar, la gran mayoría de los versículos están en la pantalla cuando los vayamos a ver, pero vamos a hablar de Efesios, vamos a hablar de Salmos, en el libro de Salmos, y vamos a hablar en Proverbios. Pero hablando del trasfondo bíblico de Efesios, vemos que el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Efeso. Es una comunidad que estaba conformada por nuevos creyentes, gente que acababa de convertirse al Señor, de conocer a Jesús, que tenía heridas, que tenía conflictos internos. Y Pablo no solamente les habla que cambien la conducta externa. El miércoles hablamos en el estudio bíblico de unas denominaciones que son bien extremistas, que las mujeres no se pueden cortar el cabello, no se pueden sacar las cejas, no pueden hacer esto, que los hombres que usted no puede ir al cine, que silla de escarnecedores, porque se enfocan en la conducta externa nada más. Y yo puedo doblegar y dar una imagen externamente de acomodarme a los patrones y pasar por el estándar de lo que la religión o estas doctrinas implican. Pero si mi corazón no ha sido transformado, sigue siendo el mismo por dentro. No hay un cambio ni una transformación. Así que Pablo fue muy específico. Él dice, los llamo a vivir una nueva vida en Cristo. El primer punto que vamos a hablar es, un corazón sano produce una boca que edifica. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida en el original significa dañina, una palabra destructiva, una palabra podrida. Fíjense que Pablo no nos dice, hey iglesia, habla menos. No, él está diciendo, hey iglesia, habla mejor. Dios no quiere un silencio forzado. Él quiere palabras redimidas.
que lo que tú vayas a hablar siempre produzca vida en el que escucha. Y esto incluye los más cercanos en nuestra casa. Mi esposo, tu esposa, nuestros hijos, nuestra familia extendida, nuestra comunidad de fe. Si lo que tú vas a decir no te consta, no va a traer la edificación. Mira, ¿qué significa esto? Muy bien. ¿Cómo dice Mita? Cállese la boca. Sí. Chitón, silencio. No me gusta calladita, se vea más bonita. Esa no me gusta. Esa no me gusta. Porque a veces nos callamos, pero seguimos por dentro. Mantenga. Oiga, vea y calle. Siempre hay dos, siempre lo he dicho, siempre hay dos perspectivas de una situación. A veces miramos una y juzgamos y ahí estamos tirándole a la gente sin tener la evidencia de lo que pasa en el otro lado. El que es consejero pastoral, como en el caso mío, yo siempre escucho a la primera persona que viene y oiga la situación, pero si se da la oportunidad, me gusta escuchar la segunda parte para empezar un proceso de trabajo pastoral y consejero, porque tú tienes que oír los dos lados, tú no te puedes abanderizar de un solo lado. Así que Dios, como dije, no quiere un silencio forzado, Él quiere palabras redimidas. Siempre habla, a veces nosotros vemos a las personas y, ay, como que tú has engordado. No, yo no tengo espejo en la casa, no me he visto. Siempre traemos oye, qué mal te ves, tú estás bien. Porque hay una diferencia cuando genuinamente notamos que una persona se siente mal y tú lo puedes sentir en la forma. Pero a veces lo decimos como, oye, en el caso de las mujeres, los hombres, gracias a Dios, no se tienen que maquillar. Estoy mirando aquí a Manuel. Chequear si se maquilla. No, just kidding. Y nosotros estábamos hablando los otros días en la oficina, que una de las personas que trabaja allí, que tiene ojeras bien marcadas desde la niñez. Y yo le dije, yo también, lo que pasa es que compro un buen corrector. Pero le dice, llegué a un lugar y me dijeron, estás bien enferma. Y que ella pensó, Chihuahua, se me olvidó ponerme el corrector. Y cuando llegó a la oficina, yo no pensé, miré, pero como estoy en esta disciplina de que si lo que yo voy a decir no produce vida, me quedé en silencio y dije, wow, a veces no sabemos en el corre y corre de la gente. Y entonces tenemos que elegir hablar vida porque a veces nuestra palabra le puede echar una carga emocional a alguien. En vez de traerle una palabra de alivio que te empuje hacia adelante. Tenemos que cuidar la boca porque la boca revela la condición que hay en el corazón. Yo se lo he dicho a través de todos estos estudios. No hay nada como que, ay, yo no sé por qué yo lo dije. Sí, lo dijiste porque es algo que has pensado en diferentes ocasiones. Ese pensamiento se ha ido a tu mente. Eso que está en la mente ha sido guardado en el corazón y en el momento menos esperado sale para afuera. Cuando yo era chiquita me gustaba leer libros, bueno, todavía me gusta leer libros, pero recuerdo que mis papás tenían una enciclopedia. ¿Se acuerdan la época de cuando su papá de esa generación, porque la nueva generación no sabe lo que era tener una enciclopedia en la casa, ¿se acuerdan? Yo recuerdo que mi papá compró aquella enciclopedia y también le ofrecieron una serie de 14 libros con cuentos. Y mi papá está diciendo que no, yo lo miraba desde acá, yo tenía como 9 o 10 años y él compró la serie de cuentos y a mí me encantaba leer los cuentos. Y yo siempre recuerdo este cuento que hablaba de cuando eran dos hermanas y una abría la boca y le salían sapos y a la otra le salían flores. Porque de acuerdo, y esto tiene una moraleja espiritual, lo que tú tienes es lo que tú revelas cuando tú hablas. Lo que tú tienes. La lengua no necesita disciplina externa, necesita una transformación interna del corazón. Mateo capítulo 12, el versículo 34, en la versión Reina Valeria. Reina Valera. Dice, generación de víboras, no lo dije yo.
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me gusta como dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Antes de hablar, mire, hablaba yo los otros días con una familia, no están en esta ciudad. Ahora estamos utilizando el Zoom y todo para ministrarle a la gente. Estamos volviendo a la época de la pandemia. Y yo me decía, es que el amor se acabó. Eso lo he oído a través de 30 años en ministerio, muchas veces dentro del matrimonio. El amor no es algo que se acaba instantáneamente. El amor se va destruyendo poco a poco si tú no cultivas esa relación. Toda relación importante se cultiva. La relación de matrimonio, la relación de amistad, la relación de hermanos. Se cultiva a través de momentos de platicar. Hay momentos que no tiene que levantar la mano. Pero ¿cuántos matrimonios habemos aquí déjame no mirar porque Manuel va a creer que es para él? ¿Cuántos matrimonios creemos aquí que pelean continuamente y uno a veces le dan ganas de salir por el techo? No levante su mano. Habemos muchos. Han habido momentos de diferencias donde nos cuestionamos. Oye, ¿habré hecho yo la decisión correcta? Y eso que ya Dios no la confirmó. Y en otros momentos le escribimos a nuestra pareja, tú eres el amor de mi vida. Si yo volviera a nacer, más en estos días que ayer fue Valentine, si yo volviera a nacer, me casaba contigo otra vez. Pero se te olvida cuando estás enojado. Van a haber momentos de desafío. Yo no estoy diciendo que no. Pero son momentos de desafío en medio de cualquier tipo de relación. Se corrigen hablando. No en el momento, en el calor del coraje, mejor da 2 pasos atrás, vete a otro lugar, porque en el calor del coraje tú puedes decir cosas de las cuales después te vas a arrepentir grandemente. Todos hemos vivido eso. Y son momentos que aunque pidamos perdón, se quedan marcados. Se saca el clavito, pero queda la huella. Así que tenemos que cuidar lo que está en el corazón. Por eso, antes de hablar, siempre pregúntate, no solamente con gente de afuera, aún con tu familia, ¿esto que yo voy a hablar edifica o destruye? ¿Esto que yo voy a hablar me consta? Me consta que esto es verdad. Porque a veces, ¿y cómo te enteraste de eso? Pues yo no sé, me lo dijo fulano. Pero esa persona, yo no sé cómo lo supo. Por eso es que en algún lugar tiene que detenerse. Porque si a ti no te consta, tú detienes la conversación ahí. Usa palabras que sean para animar, no para descargar frustración. Por eso es que en los momentos de coraje que a todos nos dan, que la Biblia dice que nos podemos enojar, pero no podemos no podemos pecar. Te puede dar ese coraje. Aprovechese que en marzo cambia la hora, va a tener una hora más de claridad, porque dice que hasta que el sol se ponga. Tiene un horario. A las 9 de la noche y usted todavía ahí porque el sol no se ha puesto. Ahora, en esta época de las 6 ya se le tiene que acabar el coraje, porque el sol se puso. Usted tiene esa oportunidad. Dios no nos dice, los sentimientos hay que validarlos, se validan. Pero nos dice, no dejes que el sol se ponga, porque inmediatamente después que pasan 24 horas, ese pensamiento se acomoda en la mente y en el corazón. Y empieza un proceso de amargura y respondemos por ofensas no perdonadas. No te estoy diciendo que no hables en medio del coraje, pero tienes que retomar el tema cuando los ánimos estén calmados. Y siempre deja exponiendo tu punto. Esto es un consejo que le doy a las parejas, a los hermanos, a la familia. Expon tu punto de qué te molestó. El que está escuchando no se trate de defender inmediatamente. Deje que la persona hable. Y después usted explique el porqué de cómo usted actuó. Ahora el que se habló primero tiene que guardar silencio. Y tiene que escuchar. Y si la persona lo hizo mal o bien, tiene que haber un momento de perdón y de reconciliación para que la relación pueda seguir hacia adelante.
Usted tiene que elegir hablar vida aun cuando usted esté corrigiendo a una persona. No es que yo estoy hablando así porque yo estoy enojada y cuando yo me enojo sale lo de los Rogers. Ese es el apellido paterno mío. No, aquí no tiene su validez. Porque el que ha nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas. O sea que no hay validez de que mi familia es así o no es así. Ahora estoy conformada a la imagen de Cristo. Así que la transformación espiritual no comienza en nuestros labios. La transformación espiritual comienza en el corazón. Y esto nos lleva a preguntarnos si entonces nuestras palabras nacen dentro del corazón. A mí me gusta mucho hacer preguntas. Entonces, si las palabras nacen dentro del corazón, ¿qué necesita ser sanado dentro de mí? Eso me lleva al segundo punto, que es el perdón sana el corazón y libera la lengua. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura. Ahí lo está en nueva, la voy a leer para que tenga Reina Valera. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si no entendiste lo que se escribió en la Reina Valera hace muchos años atrás, la Nueva Traducción Viviente te dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, o sea, yo me voy a librar de eso. Por el contrario, sean que amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mire, el perdón no implica que va a haber restablecimiento de una relación. Hay situaciones donde han habido abusos y maltratos. Y están uno por un lado y yo por el otro. Hay perdones que llevan a la reconciliación. Pero para que haya eso no es que yo te perdono y rápidamente vamos a reconciliarnos como antes. Si es un caso de repetidas acciones, tiene que haber un cambio. La persona tiene que dar evidencia porque el perdón es inmediato, pero la reconciliación conlleva tiempo. Pero tú tienes que perdonar porque tú tienes que ser libre. Usted sabe por qué no perdonamos, porque pensamos que el perdón otorga decirle a la otra persona que lo que nos hizo estuvo bien. No. Sigue estando mal, pero yo libero mi culpa y le entrego la carga a Dios para que Él se encargue. Y yo no voy a seguir arrastrando y caminando con esto que me tiene atada, sino yo voy a ser libre. Dije la semana pasada que cambie, en vez de la queja, bendiga. Cuando le venga esa persona que le ha hecho daño a usted, que normalmente nos llena la cabeza y el corazón empieza a palpitar del coraje, bendígala, porque cuando usted bendice no puede haber maldición en el medio. Cuando usted bendice, la presencia de Dios está ahí, no caben las dos cosas juntas. Así que la murmuración muchas veces no nace de la maldad, nace de dolores no resueltos. Hay muchos dolores que tú tienes que chequear para atrás. Que el sol se puso sobre el enojo de muchas situaciones y se fueron juntando. Y ya tú respondes desde el enojo, no respondes desde la situación. Porque un corazón herido murmura, pero un corazón que ha perdonado bendice. Donde no hay perdón, la lengua se convierte en un arma peligrosa. Mire, amado, la amargura acumulada se filtra. Usted cree que no. Pero la amargura acumulada se filtra en comentarios, en conversaciones, en críticas y en actitudes de personas. Hay veces que usted ve a las personas con una actitud y usted puede sentir, o a veces
Personas hablan unas palabras que uno tiene que a veces pensar, decir, límpiate un poquito por aquí. ¿Por qué? Porque se te sale el coraje. El coraje que tienes y la amargura te está dañando. Por ejemplo, mire, una persona que fue herida, que no ventiló. Ventilar es hablar la situación. Porque tampoco tenemos un concepto equivocado en la iglesia, que es una cultura de iglesia, que usted es como un mártir, que usted no le tiene que decir nada a nadie. La iglesia es comunidad, eso lo hemos hablado otras veces. La iglesia está existida para vivir en comunión. No se va a parar con cualquiera que usted ahí conoce ahora y va a ventilar, va a hablarlo de su corazón. Pero cuando usted haya sido herido, busque un mentor, busque una persona madura, alguien en que usted confíe, que le ayude a manejar la herida, que le valide el dolor. Porque hay gente que nosotros le hablamos en medio del dolor y dice, ay, eso no es nada. Sí es, valida el dolor. Duele, seguro que duele. Pero no nos podemos quedar detenidos en el dolor eternamente. Y los verdaderos amigos y los verdaderos mentores son los que nos empujan, validan la herida, pero te ayudan a sanar. Así que si esta persona que ha tenido una herida, no ha ido donde alguien, no ha perdonado, comience a criticar, el problema no es lo que dice. El problema no es lo que repite continuamente. El problema es que no has sanado lo que hay en tu corazón. Por eso es como un disco rayado. Estás bien y al poco tiempo vuelves con la misma cantaleta otra vez, con la misma cantaleta. ¿Me entienden, amados? Porque los oigo muy callados. Espero que me estén entendiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio del dolor? Mira, reconocer que hemos sido heridos delante del Señor. Eso es lo que hacían los salmistas, por eso es que yo me identifico mucho con David. Los salmos que él escribe son de coraje, de amargura, de dolor. ¿Dónde tú estás? ¿Por qué me está pasando esto? Ve a la fuente correcta, ve delante del Señor. Dile que te revele, qué heridas tú tienes escondidas, porque a veces nosotros creemos que estamos bien, pero cuando vamos delante del Señor, el Señor nos revela qué heridas están escondidas. Cuando Él te las revele, toma la determinación de manejar el dolor y decidir perdonar. Como dije hace un ratito, el pedir perdón no significa que lo que te hicieron no tiene validez. El perdón es dejar en las manos de Dios el dolor causado para ser sanado y poder caminar hacia adelante. Entonces esto nos lleva a otra pregunta. Si el corazón entonces ahora es sanado, ¿por qué? ¿Qué poder ahora tienen nuestras palabras? Eso me lleva al tercer punto. Nuestras palabras tienen poder para dar vida o muerte. Yo quiero que usted lea eso conmigo. Nuestras palabras tienen poder para dar vida o muerte. Otra vez. Nuestras palabras tienen poder para dar vida. Esas dos opciones. Todo lo que tú hablas tiene el poder de dar vida o de producir muerte. No hay nada entre medio. Proverbios 18:21 en la Nueva Traducción Viviente dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. En la versión traducción lenguaje actual, esa me gustó, dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufrirán las consecuencias, dice la traducción lenguaje actual. Entonces, las palabras, esto me lleva al cuarto punto, las palabras no son neutrales. Tus palabras siempre están sembrando algo. Tus palabras inspiran a fe o a temor, o a esperanza o a desánimo. Tus palabras inspiran a unidad o a división. El Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos exhorta que no solo las palabras que salen de nuestros labios, sino también nuestros pensamientos tienen que ser íntegros. Que es íntegro, completo, sin doblez. Nuestras palabras y nuestros pensamientos están relacionados.
y ambos tienen que agradar al Señor. No puede ser que tú pienses mal, nadie pueda ir sobre tus pensamientos, nadie humano, pero Dios sí, porque Él está ahí, Él está escuchando. Él no se duerme, dice el Salmo 21, que no se duerme ni se adormecerá el que te guarda. O sea, que se está continuamente escuchando el pensamiento tuyo. No puede ser que tú pienses de una manera y vengas y aquí levantes la mano. A nadie engañas. Tiene que haber congruencia entre lo que tú haces. Tenemos que ser personas transformadas. ¿Cuántos de nuestros familiares no les sirven al Señor porque ven un doble mensaje en nosotros? Nos ven que los domingos venimos y adoramos al Señor, pero en la semana maltratamos a ellos. Los ignoramos. Los tratamos con la punta del pie. Y después nos damos 2 golpes de pecho diciendo que somos cristianos. No, amados. Tenemos que ser gente congruente. El cambio y la transformación comienza en tu entorno, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia y en tu comunidad. Cuando tú tomas la determinación de vivir en congruencia con lo que tu fe, con lo que proclamas. Porque Dios desea que nuestras palabras reflejen su carácter. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para agradar al Señor? Mire, mantener mi mente enfocada en las verdades de la palabra del Señor. Oblígate. La gente cree que los pensamientos tú los puedes dejar ahí, que fluyan y que tú no puedes hacer nada. Tú tienes el control sobre lo que tú piensas. Tú lo tienes. Tú lo tienes. Entonces, enfócate en lo que dice Filipenses 4, que dije, todo lo bueno, todo lo amable. En vez de estar dándole vueltas y vueltas y rumiando la situación de lo que te han hecho, el problema. No. Mira el problema y dile, Señor, dame la sabiduría. Cambia esos pensamientos que es constructivo en neuroreciclaje. Dame, Señor, por tu palabra, al trabajar con esta situación para transformarla para bien. Eso es así. Bendice aun cuando no sientas bendecir. ¿No le ha pasado a usted, y no me tiene que levantar la mano, que usted ha pasado años de una situación, algo que usted ha perdonado a través de los años, y un flash, algo le revoca esa memoria pasada, y por unos segundos usted está viviendo el dolor y le recuerda los procesos que usted pasó? Aun cuando ya Dios lo ha libertado de ellos. Pero el enemigo quiere tomar ventaja para volverte a hacer que sienta ese dolor y volver a decir, espérate, porque yo lo perdoné, o porque perdoné a esta hermana o esta. Pero ahí tú tienes que tomar la determinación de no, Señor. Bendícelo. Me gusta mucho oír, cuando vengo de camino a la oficina de la iglesia y en mis primeras horas de la mañana escucho a Sixto Porra. Es uno de los predicadores que más me gusta. Y él decía en una conferencia que tuvo a esta persona en una consejería que ya hacía como 2 años que se había divorciado, pero era continuamente una queja. Y él le dijo, bendícelo. Cada vez que te venga a la mente algo, y yo tomé esa ilustración aún para mí, para la vida. Aún cuando no conozco a nadie y vengo por ahí, alguien se me mete en el medio que, ay, Señor, tú quieres decirle, bendícelo. Me ha pasado. El jueves iban para mi casa en 2 ocasiones. La segunda ocasión yo no se lo conté a Ricardo por la 1604 por poco. Si me hubiera dado el golpe que se supone que me diera, no estuviera yo aquí. Se pasó una luz roja y cuando yo iba pasando en la luz verde mía, él venía por acá. Pero esta cosa de como he tenido varios accidentes siempre antes de seguir, miro para todos lados y pasó. Y inmediatamente vino a mi mente, pero dije, bendícelo, Padre. Yo no sé a lo mejor lo que él está pasando que lo lleva así. Si es una situación de necesidad, sé con él. Pero si es prisa, ministra su corazón y guárdalo de que él no tenga un accidente y de que no mate a otra persona. Y cuando hay bendición, el corazón se transforma. Se acabó el evento, seguí cantando mi canción por el camino.
No hay nada mejor que en el tráfico de San Antonio usted poner el playlist. Yo tengo un playlist que dice música cristiana para cuando voy en carretera. Sí, yo tengo varios, alabanza, adoración, pero cuando estoy en medio del tráfico, busco el playlist. Música cristiana para carretera. Sonríele a la vida, que la alegría cubre el alma. Sí, esas son las que tengo ahí para, disfrutar el tiempo. Eso es algo que usted puede cambiar. ¿Qué otra cosa usted puede hacer? Mire, usted tiene que orar. Usted tiene que orar al Señor. La vida espiritual, pues hay un ABC del cristiano, es la oración, la Biblia y escuchar la palabra. Eso es lo que le da la fortaleza a usted para seguir hacia adelante. Mire, porque cerrando el mensaje, Dios no quiere que nosotros nada más dejemos de murmurar. Eso se arregla si, como dije al principio, nos callamos la boca. Pero Dios no quiere que usted nada más no deje de hablar. Él quiere que sus palabras sean transformadas. Dios quiere sanar nuestra mente y nuestro corazón para que seamos sanados integralmente. Y la palabra holísticamente. Holísticamente es tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, para que podamos hablar vida y ser de bendición a otros. Porque Dios quiere cambiar el corazón herido por un corazón restaurado. Dios quiere cambiar la lengua que critica continuamente por una lengua que edifica. Dios quiere cambiar la queja por la gratitud. Cuando tú empiezas a agradecer, aún en lo que tú crees en tu mente que es miseria. Esto es un cliché, pero hay que decirlo. Siempre mira para atrás, hay gente peor que uno. Hay gente que está peor que uno. Y cuando tú empiezas ese lamento y ese pobrecito de mí. No. Gracias, tengo un techo que comer. Tengo ropa que vestirme, no es la que yo quiero, pero tengo ropa. Tengo un lugar donde tengo una familia espiritual. Comienza a cambiar tu vocabulario. Porque cuando tú comienzas a cambiar tu vocabulario, cambia tu vida entera. Gloria al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Y cambia la murmuración por adoración. Cada vez que te venga, Señor. Mire, yo tengo un himno, un canto, todos los años hay una canción que me identifica. La de este año es la de Chanel Novas e Ingrid Rosario. Tú eres Dios. Cuando yo quiero estar en los procesos míos que empieza, porque generalmente cuando en la madrugada tú te levantas a orar y tú tienes este deseo de buscar a Dios, empieza como el pobrecito de, ay, pobrecita, no vas a salir de esto, mira las condiciones como están, mira tu salud, mira tu edad. La edad es un proceso mental. Mira esto, mira lo otro. Voy y pongo, tú eres Dios, y empiezo a adorar desde la eternidad hasta la eternidad. Y en vez de quejarme, empieza este proceso de adoración y el ambiente y las circunstancias cambian. Entonces, ¿cómo podremos poner en práctica lo que hemos aprendido a través de esta serie? Para ti que estás tomando nota, número 1, oración diaria. Solo Dios puede transformar el corazón del hombre. Y nosotros tenemos que depender de su ayuda. No es como que autoayuda, de que autopuedo, como los libros, no. Salmo 19:14, en la Nueva Traducción Viviente, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor. Segundo, una disciplina espiritual al hablar. Decidir conscientemente hablar palabras que edifiquen. Proverbios 12, 16 al 18 en la Nueva Traducción. Un necio se enoja enseguida. Cuando alguien se enoje rápido, este es un necio, porque el necio se enoja enseguida. Pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Yo le doy tantas gracias a Dios por mi pastor de Puerto Rico. Porque desde que yo era una niña estuve allí. Yo pasé mi niñez, mi adolescencia, me casó con Ricardo, dediqué a mis hijos. Cuando yo me fui de aquel lugar,
parte de mi vida se quedó en aquel lugar porque fueron desde mi niñez. Y yo recuerdo en una ocasión que había un retiro espiritual. Lo organizamos y te acuerdas de eso, Ricardo, nosotros nos íbamos al monte a orar. Y nosotros eran los retiros de antes, no los de ahora que la gente está cantando, sentando, era oración de estar orando de rodillas, búsqueda de Dios. Y había habido un momento en la mañana, desde las 6 hasta las 8 de oración y una presencia de Dios. Ya empezaba el devocional y estábamos nosotros acomodando las cosas atrás para darle a las personas que iban a trabajar con los niños. Cuando se aparece esta persona, de la nada. Yo me acuerdo porque usted me ve que yo soy como fuerte, que puedo pelear, pero a mí alguien me va a insultar y yo me quedo como en shock, me quedo en neutro. No sé cómo responder. Es algo desde mi niñez, no sé. Me quedo paralizada. No puedo funcionar con que alguien me grite. Gloria a Dios por mi esposo, que Dios me dio un esposo que no grita. Bueno, yo le oré al Señor y busqué un hombre con esas cualidades, porque mi papá era bien gritón y neutralizaba a uno cuando gritaba. Y esta persona empezó a gritar, pero como había ruido del devocional, nosotros creíamos que ella estaba hablando duro porque era el devocional, hasta que me agarró por la camisa. Y yo me acuerdo que yo me eché para atrás y mi amiga Ivette, nos quedamos las dos, porque y ustedes y tú también, pero la única que agarró por la camisa fue a mí. Y mi amiga Ivette me dice, gracias a Dios, porque yo no hubiera caído encima. No, Ivette está una mujer tranquila, pero dice, yo no sé cómo yo hubiera respondido. Y yo recuerdo que ella insultándome con el dedo en la cara, y el pastor venía y me dijo desde allá, no hables, guarda silencio. Y a mí se me salieron las lágrimas como quien dice, ¿por qué el pastor me dice que me quede callada en vez de decir o defenderme? Como no proferí ninguna palabra, pues ella no encontró con quién seguir peleando y así como me insultó, se fue. Se fue otra vez para dentro del culto. Y el pastor vino y me dijo, hoy Dios te ha enseñado una lección. Siempre nos decía, para cuando ustedes sean pastores, y yo me acuerdo que siempre decía, yo no voy a ser pastor. Ustedes tienen que aprender a guardar silencio cuando alguien los insulta. Guarden silencio. Dios se encarga de defender. Además, cuando hay una pelea, el que sigue hablando es el que se ve mal. El que tiene la razón normalmente se queda callado. Así que, como dice este versículo, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Un testigo honrado dice la verdad en el verso 17 en la Nueva Traducción Viviente. Un falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Así que ahora, Señor, yo quiero que mis palabras, cada vez que alguien las escucha, traigan alivio. Practica la cultura de honra. Honra. Practica gratitud y honra en tu familia, en la iglesia, en el ministerio. ¿Eso qué significa? Considera a las personas como mejor que tú mismo. Honro, respeto es lo que estoy diciendo. Y mantén dando un testimonio continuo. Habla de lo que Dios está haciendo, no de lo que te falta. Enfócate en lo que Dios está haciendo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.